El primer cadáver que desenterramos aquel lunes parecía estar sonriendo. No era una sonrisa humana. Los huesos de la mandíbula estaban tan tensos, tan forzados hacia atrás, que los dientes asomaban en una mueca rígida, casi burlona. Aún quedaban jirones de tela azul grisácea pegados a las costillas, botones oxidados, un trozo de cinturón, y debajo de todo eso, la tierra arcillosa y fría que lo había guardado desde 1861. Yo estaba agachado en el borde de la fosa, con las rodillas clavadas en el barro húmedo, y una parte de mí todavía pensaba en cosas sencillas, en la postura, en la ficha que tendría que llenar más tarde, en la catalogación de esos restos para el proyecto de identificación forense. Otra parte, la más profunda, ya estaba sintiendo otra cosa que no sabía nombrar, una presión en el aire, como si el bosque entero contuviera el aliento. Me llamo Isaac Herrera. Tenía 33 años ese día y llevaba casi 10, trabajando como antropólogo forense en excavaciones de guerra. Pensaba que ya había visto suficiente muerte como para no impresionarme con un esqueleto viejo. Pensaba muchas cosas que, esa mañana, todavía parecían verdad. Mateo, mi compañero en el proyecto, estaba a mi derecha, tomando fotos con la cámara digital, las manos protegidas con guantes de látex, sus lentes empañados por el calor de su propia respiración. Detrás de nosotros, el bosque de Virginia se extendía en una mezcla de robles, pinos y arces, un techo verde que apenas dejaba pasar una luz lechosa, casi enferma. Era principios de otoño, pero el aire olía a invierno adelantado, a hojas podridas y metal húmedo. Escuché a Mateo decir, casi en un susurro, otro más. Mira cómo están las manos, como si hubiera intentado salir. Volteé. Las falanges estaban curvadas hacia arriba, como garras, clavadas en la tierra endurecida. Entre los huesos se veía algo oscuro, una mancha distinta al barro. Acerqué la linterna. Era una astilla de madera, no cualquier madera, negra, casi carbonizada, pero sólida. Parecía haber estado atrapada entre los dedos del soldado durante más de 150 años. Saqué con cuidado la pieza, limpiando el barro con un pincel. En uno de los lados, profundamente marcada, vi una figura. Al principio pensé que era una cruz tosca o una letra. Luego noté que no se parecía a ninguna escritura que conociera. Eran líneas entrecruzadas formando un símbolo extraño. Un círculo incompleto cruzado por un trazo vertical que se bifurcaba al final, como raíces o garras. Tenía un orden que no conseguía entender, pero que transmitía algo incómodo, como si estuviera hecho para atrapar la mirada y no soltarla. La sostuve en la palma de la mano. Estaba helada, mucho más fría que la tierra a su alrededor, y era imposible. Había estado enterrada junto a un cuerpo en descomposición, cerca de la superficie. Aún así, el frío subía desde esa astilla como un aliento. «¿Qué es eso, Isaac?», preguntó Mateo. «Tiene una especie de runa», respondí, sin pensar en por qué había usado esa palabra. Tal vez un amuleto, algo que este tipo llevaba en la mano cuando murió. Mateo acercó la cámara. El clic del obturador sonó demasiado fuerte en aquel silencio espeso del bosque. El resto del equipo estaba más lejos, en otra fosa. De repente me pareció que estábamos solos. «Ten cuidado con los souvenirs», bromeó Mateo. «Luego los maldices y terminan siguiéndote a casa». Me reí, pero la risa salió hueca. Apreté la astilla entre los dedos y sentí un cosquilleo que me subió por el antebrazo, como si una hilera de hormigas heladas caminara hacia mi hombro. La guardé en una bolsita de evidencias, marqué la fecha, la hora, el número de fosa. Intenté concentrarme en la rutina. Eso siempre me había salvado en otras excavaciones. Seguir el protocolo paso a paso hasta que la muerte se volviera un conjunto de datos manejables. Pero cuando volví a mirar el esqueleto, la sonrisa de hueso me pareció más marcada.
y juraría que las cuencas vacías del cráneo ahora apuntaban directamente hacia mí. Sacudí la cabeza, molestándome con mi propia imaginación, y seguimos trabajando. A las 5 de la tarde, el bosque comenzó a oscurecer como si alguien hubiera bajado un telón negro. El resto del equipo se fue adelantando hacia las camionetas. Mateo y yo nos quedamos para cubrir la fosa con una lona plástica, asegurarnos de que nada se moviera hasta la mañana siguiente. El viento cambió. Trajo consigo un olor que no pertenecía a ese lugar ni a ese siglo. Al principio fue leve, como un rastro. Luego se hizo más intenso, hasta volverse insoportable. Un aroma a carne podrida, a grasa rancia, a algo que se había podrido demasiado tiempo bajo un sol invisible. Me mareé, tomé aire, pero el olor parecía haber sustituido al oxígeno. ¿Sientes eso?, pregunté. Mateo frunció el ceño. ¿Qué cosa? El olor, insistí. Ha descompuesto. Él aspiró profundo, moviendo la nariz como un animal. No huelo nada raro, solo tierra húmeda. Creo que ya te estás sugestionando, hermano. Quise creerle. Cerré los ojos un segundo, tratando de centrarme en el peso de mis botas, en la humedad de mi camisa pegada a la espalda. Cuando los abrí, algo se movió entre los árboles al otro lado de la fosa. No fue un movimiento brusco, fue lento, casi perezoso. Una sombra alargada deslizándose entre los troncos, más alta que cualquier hombre, más delgada que cualquier animal que yo conociera. Una silueta que parecía sostenerse con dificultad sobre extremidades demasiado largas. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Viste eso?, dije en voz baja. ¿Qué cosa? Ahí, señalé hacia el bosque. Había alguien. Mateo siguió la dirección de mi mano, entornando los ojos. No hay nada, Isaac. Vamos, es tarde. Seguí mirando, negándome a parpadear. La sombra se había detenido. Ahora distinguía algo así como una cabeza, algo parecido a cuernos que se alargaban hacia arriba, perdiéndose entre las ramas. Un brillo leve, amarillento, donde deberían estar los ojos. Tragué saliva. «Hay alguien parado ahí», dije. «Nos está mirando». Mateo suspiró con impaciencia. A ver, bajó a la fosa, caminó hasta mí, se paró a mi lado. «No veo a nadie. Si fuera un ciervo, ya habría corrido». Ciervo. La palabra me dio una explicación cómoda, pero el cuerpo que yo había visto no se parecía al de un ciervo. No tenía la armonía de un animal, sino la torpeza de algo deformado. Me quedé callado. En cuanto Mateo bajó la mirada para ajustar la lona, la sombra entre los árboles se inclinó hacia adelante, como si hubiera dado un paso sin mover los pies. El brillo de los ojos amarillos se intensificó un segundo, clavándose en los míos. Una vocecita interior me suplicó que no demostrara que lo había visto, que no le diera ese poder. Yo no le hice caso. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Parpadeé. Cuando abrí los ojos de nuevo, ya no estaba. Solo el bosque, oscuro y silencioso, con el murmullo lejano de las hojas movidas por el viento. La primera noche no dormí. En el motel de Ashlake, un pueblo de mala muerte a media hora del sitio de excavación, las paredes eran tan delgadas que podía oír la tele del cuarto de al lado y los pasos de alguien caminando en el pasillo como si estuvieran justo encima de mí. Me acosté mirando el techo, con la imagen del cráneo sonriente pegada a la mente, mezclada con la silueta del bosque. Cada vez que cerraba los ojos, las cuencas del esqueleto se llenaban de ese brillo amarillento, como si los dos fueran el mismo ser, separado por un siglo de tierra. Clara me llamó a las 10. Su voz llegó por el teléfono como un abrazo que no podía sentir del todo. «¿Cómo va el proyecto?», preguntó. «¿Sigues enterrado en muertos?». Intenté sonar ligero. «Literalmente. Hoy encontramos una fosa nueva. Bastantes cuerpos. Esto se va a alargar. Eso significa más noches lejos», murmuró. Pude imaginarla en nuestro pequeño apartamento de Richmond, sentada en el sofá con las piernas cruzadas, el cabello recogido en una coleta desordenada, el uniforme de enfermera colgando del respaldo de una silla. «Es trabajo, Clara», dije, «y es importante. Estas familias siguen esperando respuestas desde hace generaciones». «Lo sé», hizo una pausa. «Solo prométeme que duermes. No quiero otra recaída». Me removí incómodo. «Hace años que no tengo problemas de insomnio». Mentí un poco. Había tenido épocas de dificultad para dormir durante mis estudios de doctorado, pero nada como lo que se venía.
estoy bien. Esa noche, cada vez que estaba a punto de cruzar esa delgada línea hacia el sueño, un golpe seco me despertaba. No provenía de ningún lugar concreto. Era como si algo empujara mi conciencia desde dentro. Mis párpados se abrían y durante varios segundos no recordaba dónde estaba. Las sombras de la habitación parecían más altas, más densas. La esquina cerca de la ventana adquiría un volumen que no debería tener, como si alguien estuviera de pie allí, inmóvil, apoyado contra la pared. En un momento, convencido de que solo necesitaba otra distracción, encendí la televisión. Pasaban un documental sobre la guerra civil, uniformes, disparos antiguos, humo, banderas. Cambié de canal, fastidiado, y encontré noticias de algún conflicto en otro país, personas corriendo, cuerpos en camillas. Apagué. El silencio fue peor. Era un silencio raro, pesado. Ni siquiera se oía el zumbido del refrigerador del pasillo, ni los coches en la carretera cercana. Solo mi respiración, demasiado rápida, y los latidos de mi corazón, cada vez más fuertes, golpeando contra las costillas como si quisieran salir. A medianoche, juraría que escuché un susurro justo al lado de mi oreja, una palabra arrastrada en un idioma que no reconocí, pero entendí el tono. Era una invitación. Me levanté de la cama sudando, con los músculos tensos, y encendí todas las luces de la habitación. Caminé hasta el espejo del baño. Mi reflejo se veía agotado, los ojos enrojecidos, las ojeras marcadas. El vapor de mi respiración empañó el vidrio por un segundo. En el vaho apareció algo, un dibujo hecho por dedos invisibles, un círculo incompleto cruzado por una línea vertical que se bifurcaba al final, la misma runa de la astilla. Retrocedí tan rápido que choqué contra la pared. El espejo empezó a aclararse otra vez y en cuestión de segundos el símbolo desapareció como si nunca hubiera estado ahí. No dormí en absoluto. A las 6 de la mañana me encontré en el asiento del copiloto de la camioneta con un café frío en la mano, mirando el bosque acercarse por la ventana como si fuera la boca de un animal gigantesco. El segundo día, el mundo empezó a distorsionarse. En la excavación, la luz parecía no moverse. Miraba el reloj y descubrí que habían pasado horas, pero todo se sentía eternamente igual. El mismo tono gris en el cielo, la misma humedad pegajosa en la piel, los mismos árboles alrededor. Empecé a sentir que estábamos atrapados en una especie de burbuja temporal, una herida abierta en el tiempo, justo encima de los muertos. Mientras retiraba tierra con la paleta, me sorprendí murmurando números. No sé cuánto tiempo llevaba haciéndolo cuando Mateo me dijo, ¿qué cuentas? Lo miré confundido. ¿Qué estás contando? 1, 2, 3, otra vez en voz baja. Me estás poniendo nervioso. Me di cuenta de que estaba contando cada grano de tierra que caía de la paleta, algo tan absurdo que me dio vergüenza. Perdón, dije, no dormí bien. Te noto raro, Isaac. Se quitó los guantes y los tiró a una bolsa. Tal vez deberías ir al pueblo y que te vea un médico. Tenemos suficiente gente para seguir aquí unas horas. Pensé en negarme, pero en mi pecho el corazón latía como si estuviera corriendo un maratón, y mi visión estaba empezando a mancharse en los bordes. Además, el olor, esa mezcla de carne vieja y frío profundo, parecía seguirme a todas partes, como si tuviera algo pegado a la ropa, algo que solo yo podía oler. Asentí. Tal vez tengas razón. El consultorio del médico general en Ashlake estaba en una casa vieja de madera, pintada de blanco deslucido, con una cruz roja en la ventana. En la sala de espera, el reloj de pared era lo único que hacía ruido. No el típico tic-tac marcado, sino un arrastre, como si la aguja luchara para avanzar. El doctor Vega era un hombre de unos 50 años, con barba canosa y lentes con montura de metal. Me miró por encima del expediente improvisado que había armado con mis papeles. Entonces, Isaac, dijo, llevas 2 noches sin dormir bien, ¿correcto? Asumamos que sí, respondí, intentando sonreír. La primera fue mala, la segunda inexistente. ¿Consumo de café, otras sustancias? Solo café, y demasiado. Me hizo preguntas rutinarias sobre mi historial médico, mis hábitos de sueño,
mi trabajo. No entré en detalles sobre la runa ni el espejo. Solo hablé de la excavación, del peso de ver tantos cuerpos juntos, de mis antecedentes de insomnio en la universidad. Lo que describes suena como una respuesta de estrés agudo, dijo al final, apoyándose en la silla. Estás trabajando con muerte lejos de casa, probablemente con presión de tiempo. El cerebro reacciona, sobre todo si has tenido episodios antes. Vamos a empezar con algo suave para ayudarte a dormir, y quiero que intentes desconectarte unas horas al día. Nada de tele de guerra antes de acostarte. ¿Y si no funciona?, pregunté. Si en 3 o 4 días sigues igual, te refiero a un colega que se especializa en salud mental, lo que ahora llaman psiquiatría. Pero honestamente, creo que tu cuerpo solo necesita un empujón para recordar cómo se duerme. Asentí. La voz del doctor era calmante, racional. Salí con una receta en la mano y la sensación de que, quizá, todo estaba en mi cabeza. Tal vez la silueta en el bosque fue un ciervo. Tal vez el símbolo en el espejo fue producto de mi memoria, mezclando la runa de la astilla con el vapor. El cerebro es un mentiroso experto. Esa noche tomé la pastilla recomendada. Apagué las luces y esperé a que llegara esa pesadez amable de los párpados que se cierran. En lugar de eso, sentí otra cosa, un torpor inquietante en el cuerpo, como si se estuviera apagando por partes, pero con la mente totalmente despierta. Un entumecimiento que comenzaba en los pies y subía a las rodillas, a la cadera, al pecho, mientras mis ojos seguían bien abiertos, clavados en el techo. Intenté moverme y no pude. La inmovilidad me aplastó contra el colchón. La habitación se volvió aún más silenciosa. Ni un coche, ni un paso en el pasillo. Nada. Quise hablar, pero la lengua me pesaba. El aire parecía espesarse, llenándose de ese olor a carne fría que ya empezaba a reconocer como algo separado de la tierra y de los muertos. Desde la esquina cerca de la ventana, algo se despegó de la oscuridad. Al principio fue solo un volumen más denso, una sombra entre sombras. Luego, poco a poco, fue tomando forma. Una figura delgada, altísima, tan flaca que cada hueso se adivinaba bajo una piel pegada y grisácea. Los brazos colgaban demasiado largos, los dedos terminaban en algo que no eran uñas, sino astillas. La cabeza estaba coronada por una estructura ósea que recordaba a una cornamenta, pero torcida, asimétrica, como si hubiera crecido sin espacio suficiente donde deberían estar los ojos, 2 huecos profundos y negros. Pero dentro de esa negrura, un brillo amarillento, húmedo, como grasa caliente flotando en agua. Se inclinó hacia mí, sin que sus pies se separaran del suelo. Su torso se estiró más de lo posible. Las vértebras crujieron con un sonido bajo que no debería haber escuchado, pero que sentí dentro del cráneo. Su rostro, si así podía llamarse, se acercó tanto que pude ver una mandíbula descarnada, con dientes largos y finos, más parecidos a astillas de hueso clavadas en la carne que a dientes humanos. Una boca que no se abría de forma normal, sino que parecía desgarrar el rostro hacia abajo y hacia los lados, quejándose contra su propia forma. De esa boca, en lugar de saliva, resbalaba una baba oscura que no caía, sino que se evaporaba antes de tocar la sábana. Me miró. Ese brillo amarillo palpó cada rincón de mi cara, y entonces escuché una voz. No salió de su boca, sonó directamente en mi cabeza, como si yo mismo la estuviera pensando en un idioma que no conocía pero entendía. ¿Tienes hambre? Una oleada de náuseas me subió desde el estómago. La pastilla que había tomado se revolvió dentro de mí. Quise negar, decir que no, que solo estaba cansado, pero la voz continuó, arrastrando cada sílaba, prolongándola más de lo humano. Tienes hambre, igual que ellos, igual que yo. Imágenes se precipitaron en mi mente. Soldados con la piel pegada a los huesos, mirando ollas vacías, nieves interminables, hombres masticando algo oscuro en la penumbra de una trinchera. Una mano temblorosa llevándose a la boca un trozo que se deshilachaba, tibio aún, que goteaba algo que no era sopa. Intenté gritar. Solo salió un sonido ahogado.
una especie de gemido bajo. La figura se inclinó aún más. Un dedo largo y astillado se acercó a mi pecho, deteniéndose justo encima de mi corazón. Sentí un frío insoportable, como si me hubieran abierto y metido un puñado de nieve sucia directamente en el órgano. «Quiero que veas», dijo la voz. «Quiero que recuerdes. Quiero que me des de comer». La oscuridad se cerró, pero no perdí el conocimiento. Caí hacia atrás, hacia una negrura aún más densa, atravesando capas de silencio, hasta aterrizar en una escena que no era mía. Era el mismo campo donde estábamos excavando, pero cubierto de nieve. No había caminos, ni camionetas, ni equipo, solo árboles pelados, ramas negras contra un cielo blanco. Un grupo de hombres avanzaba titubeando, envueltos en uniformes harapientos, las manos desnudas agrietadas por el frío. Sus labios estaban morados, sus ojos hundidos. Uno de ellos se detuvo junto a un cadáver medio enterrado en la nieve. Miró a los lados como si supiera que no debía ser visto. Luego lentamente se arrodilló. Sus dedos torpes comenzaron a desabrochar la chaqueta del muerto. Otro soldado lo vio. «No», dijo, «no hagas eso». El primero lo ignoró. Cuando la tela se abrió, debajo no había piel. Había algo hueco, un vacío informe, y de ese vacío salió un aliento de vapor gris que tomó forma frente a ellos, alargándose, creciendo, hasta convertirse en una sombra tan alta que escondía las copas de los árboles. La misma mandíbula descarnada, la misma cornamenta imposible. Los hombres cayeron de rodillas, algunos llorando, otros riendo, y empezaron a comer. Desperté con un grito atrapado en la garganta, el cuerpo por fin libre para moverse. La habitación estaba vacía, la ventana cerrada, las sábanas empapadas de sudor. Miré el reloj de la mesita, las 2:10 de la madrugada. Había pasado una hora desde que me había acostado. La figura se había ido, pero el olor seguía ahí, más fuerte que nunca. Y algo más, un peso en el pecho, una especie de anhelo que no reconocía como mío. No era hambre de comida, era algo más profundo, más antiguo, un agujero abierto en el centro de mí mismo. Me levanté tambaleando, fui al baño y me miré en el espejo. En mis mejillas, 2 marcas pálidas, delgadas, como si alguien hubiera apoyado ahí dedos demasiado largos. La segunda noche sin dormir dejó su marca al día siguiente. En la excavación, mis manos temblaban cuando levantaba las costillas de los soldados. Cada hueso que emergía de la tierra me parecía demasiado liviano, demasiado frágil. Cada cráneo tenía algo distinto, un gesto que, en conjunto, formaba una especie de coro silencioso de rostros sin piel. Mateo me observaba de reojo. «Deberías irte a casa unos días», dijo cuando nos quedamos solos un momento. «No estás bien, estás más pálido que estos tipos». «Estoy bien», insistí. «El médico dijo que ese estrés pasará». «No te creo, y tú tampoco te lo crees». Antes de responder, sentí algo, como un tirón en la nuca. Miré hacia el bosque. Entre los árboles, una sombra se movió. No era tan clara como la noche anterior, pero estaba ahí, deslizándose entre los troncos, siempre en el borde de mi visión. Cada vez que intentaba fijarla, se volvía más lejana, más abstracta. El olor a carne vieja se intensificó. En un impulso que no supe de dónde venía, me acerqué al borde de la fosa y dejé el último cuerpo parcialmente descubierto. No lo cubrí con la lona, como hacíamos siempre al final del día. Dejé el torso al aire, los huesos brillando levemente bajo la luz moribunda del atardecer. Mateo se dio cuenta. «Te olvidaste de esa parte», señaló. «No importa», escuché decir a mi propia voz, demasiado indiferente. «Mañana seguimos». En mi interior, una parte que todavía era yo gritaba que eso estaba mal. Era falta de respeto al procedimiento, a los muertos, pero algo más fuerte, más insistente, me susurraba que así estaba bien, que así tenía que ser, que alguien tenía hambre. Esa tarde no fui al motel. Conduje hasta la ciudad más grande a 1 hora de Ashlake, siguiendo la recomendación del doctor Vega. Dijo que conocía a un especialista en salud mental que atendía emergencias. No usó la palabra psiquiatra, pero yo la puse en mi mente. La consulta de la doctora Salgado estaba en un edificio moderno, con paredes de vidrio y metal. La sala de espera olía a eucalipto y a desinfectante. El sonido del aire acondicionado era un murmullo constante. La luz era muy blanca,
casi hiriente. Cuando entré a su despacho, me recibió una mujer de unos 40 años, piel clara, cabello negro recogido en un moño impecable, gafas rectangulares. En la mesa, una lámpara cálida, una pila de expedientes y un pequeño cactus. «Siéntate, Isaac», dijo sin sonreír pero sin ser fría. «El doctor Vega me contó un poco. Quiero que me digas tú qué sientes». Tuve la impulsiva sensación de mentir, de reducirlo todo a un simple insomnio. Pero la imagen del monstruo sobre mi cama seguía demasiado fresca, demasiado real en mi cabeza, y las noches sin dormir me habían erosionado las defensas. «Estoy viendo cosas», dije, «y oliendo cosas que los demás no perciben. Tengo flashazos, no sé si llamarlos alucinaciones. Y cuando intento dormir algo me paraliza. Siento que hay alguien, algo, mirándome». Ella tomó notas sin apartar demasiado la vista de mí. «¿Desde cuándo ocurre?» «Desde que empezamos una excavación en un campo de batalla de la guerra civil. Encontramos una fosa común y una pieza de madera con un símbolo raro, como una runa. No sé si tiene relación, pero desde ese día conté lo del símbolo en el espejo, la parálisis nocturna, el monstruo». Mientras hablaba, noté que las palabras salían con una facilidad que me asustó, como si hubiera estado esperando la oportunidad de describirlo. La doctora se recostó en la silla. «Lo que describes puede encajar con varios cuadros», dijo, «desde trastornos de ansiedad graves hasta episodios psicóticos breves relacionados con estrés. Tu trabajo te expone a destinos que la mayoría de la gente solo ve en películas. Y si además ya tenías un historial de insomnio, es como echar gasolina a la hoguera». «¿Cree que me estoy volviendo loco?», pregunté, con un tono que mezclaba desafío y súplica. «No me gusta esa palabra, pero sí creo que tu cerebro está reaccionando de forma extrema a lo que estás viviendo. Lo primero es ayudarte a dormir de verdad. La falta de sueño distorsiona la realidad. Podemos probar con medicación un poco más fuerte y quiero verte de nuevo en unos días. También sería bueno que te alejaras de la excavación un tiempo». «Eso no es posible», murmuré. «El proyecto depende de mí». «Más depende de que tú estés vivo y funcional», respondió ella. «Quiero que tengas claro algo, Isaac. Lo que ves y sientes es real para ti, aunque no exista fuera de tu mente. Eso no te hace débil ni menos lógico. Pero si no lo tratamos, puede arrastrarte a un lugar del que es muy difícil volver». Asentí, pero una parte de mí se resistía a aceptar que todo fuera producto de mi mente. Había una solidez en el monstruo que no se parecía a mis miedos habituales. Y el olor. Nada en mis antiguos episodios de estrés había venido acompañado de un olor tan preciso y persistente. Salí con otra receta más potente. Cuando me detuve frente al asiento del conductor en el estacionamiento, dudé. Miré mis manos sobre el volante. Estaban manchadas de tierra oscura, aunque me las había lavado varias veces. Cerré los ojos un segundo. Al abrirlos, vi algo en el espejo retrovisor interno. En el asiento trasero, por un instante, se dibujó la silueta de alguien sentado, demasiado alto para caber bien, con la cabeza inclinada hacia un lado, observándome. Sus ojos amarillos flotaban en la oscuridad del auto como brasas enfermas. Parpadeé. El asiento estaba vacío. Conduje de regreso a Ash Lake, con las manos sudorosas pegadas al volante, el corazón desbocado. Cada luz de freno de los coches frente a mí parecía una alarma. Cada sombra en la carretera, un cuerpo. Esa tercera noche, las pastillas me hundieron en un estado peor que la vigilia. No era sueño, pero tampoco estar despierto. Estaba atrapado en el filo de ambos, incapaz de subir o bajar. La parálisis volvió, más intensa. El monstruo también. Esta vez no se quedó a un lado de la cama. Se sentó sobre mi pecho. Sentí un peso imposible, como si me hubieran puesto una losa de piedra encima. Su rostro se inclinó sobre el mío hasta que sus dientes casi rozaron mi nariz. La piel descarnada olía a frío quemado, a invierno viejo, pero su forma no era la misma. Mientras lo miraba, su cuerpo comenzó a cambiar. Las astillas de hueso que formaban sus dedos se acortaron y engrosaron. Los brazos se volvieron más humanos, musculosos. La cornamenta retrocedió, disolviéndose en la oscuridad de su cráneo. La mandíbula se redondeó, los dientes se achicaron. Estaba mirando el rostro de mi padre, o al menos una versión envejecida y distorsionada de él. Mis recuerdos
Lo guardaban joven, con el cabello negro abundante, la barba incipiente, los ojos cansados pero afectuosos. El ser sobre mí tenía esos mismos ojos, pero hundidos, rodeados de piel ceniza. Los labios, agrietados, se movieron sin producir sonido. Aún así, oí su voz dentro de mi mente. Siempre tuve miedo de no poder alimentarlos, dijo, de que el hambre nos destruyera. Recordé las noches de mi infancia en el barrio pobre de la ciudad, cuando la nevera estaba casi vacía y mi padre trabajaba 2 turnos para traer pan y leche. Recordé la vez que lo vi llorar en silencio en la cocina porque no alcanzaba para pagar la renta. Mi miedo más profundo siempre había sido ese: volver a esa inseguridad, no poder cuidar de los que amaba, verlos desmoronarse por falta de algo tan básico como comida. Me prometí que tú no pasarías lo mismo, continuó el falso rostro de mi padre. Y mira tu trabajo. Vives rodeado de muertos que nunca comieron lo suficiente, de guerras donde los hombres se devoraron entre sí. Sabes de lo que hablo, Isaac. Las manos del monstruo se deslizaron por mi cuello, presionando apenas. No quería asfixiarme, quería que sintiera la fragilidad de mi propia carne. No tienes que temer al hambre, susurró. Puedes observarla, puedes alimentarla. Si trabajamos juntos, nunca te faltará nada. En un rincón de mi mente, una parte racional gritaba que aquello era una trampa, que ese rostro no era el de mi padre, que mi padre había muerto años atrás en un hospital, consumido por una enfermedad tranquila, nunca por la guerra o la locura. Pero el miedo es una llave que abre todas las puertas equivocadas. ¿Quién eres?, logré pensar, porque hablar seguía siendo imposible. La cara se deformó de nuevo. La piel se estiró hacia atrás, rasgándose sin sangre. Los ojos se hundieron aún más. La mandíbula creció, rompiendo la carne, volviendo a la forma descarnada de antes. Muchos nombres, respondió la voz. Los tuyos me pusieron uno, Wendigo. La palabra se clavó en mí como un cuchillo. Sabía algo de esa criatura por viejos libros de mitología. Un espíritu del hambre insaciable, de las nieves interminables del norte. Un ser que surge cuando alguien come carne humana para sobrevivir y al hacerlo traiciona algo esencial de sí mismo. Había leído aquello en algún momento de la universidad, como curiosidad académica. Nunca había pensado que algún día oiría ese nombre dentro de mi propia cabeza. Me usurparon, dijo la voz. Me invocaron con miedo y necesidad. Me ataron a esta tierra con sus guerras y su sangre. He comido siglos de desesperación y ahora tú me has abierto la fosa de nuevo. Imágenes rápidas, mis manos retirando la tierra, dejando los torsos al descubierto, mi mera presencia removiendo lo que había quedado quieto tanto tiempo, el símbolo en la madera brillando levemente. Quiero más, dijo el Wendigo. Quiero carne fresca para acompañar estos huesos viejos. Quiero que me alimentes, Isaac. Su risa no tuvo sonido, pero la sentí como vibración en mis huesos. Desperté con la garganta dolorida, las uñas clavadas en las palmas de mis manos. Había sangre seca en la sábana cerca de mis pies, donde debí rasgarla con desesperación. No aguanté más. A la mañana siguiente, en lugar de ir directo al sitio de excavación, conduje al pequeño edificio de la policía local en Ash Lake. Era una construcción de ladrillo bajo, con una bandera medio descolorida, ondeando perezosa. Dentro, el olor era a café recalentado y papel viejo. El sheriff Miller era un hombre corpulento, con bigote rubio y mirada cansada. Tenía el tipo de barriga que delataba años de vida sedentaria detrás de un escritorio, pero sus ojos eran los de alguien que había visto demasiadas cosas raras en un pueblo demasiado pequeño. ¿En qué puedo ayudarte, señor Herrera?, preguntó, entrelazando las manos sobre el escritorio. «Hay alguien en el bosque», dije, consciente de lo mal que sonaba. «Alguien que nos está vigilando mientras trabajamos en la excavación. He visto su silueta varias veces y anoche estuvo en mi habitación». El sheriff frunció el ceño. «¿En tu habitación del motel?» «Sí». «¿Entró a la fuerza?» «No hubo señales de entrada, pero estaba ahí, sentado en mi cama. Me paralizó.
No podía moverme. Sus ojos se estrecharon apenas. ¿Has consumido alguna sustancia? No te juzgo, pero necesito saber. No, dije, quizá demasiado rápido. Solo los medicamentos que me recetó el médico. Para dormir, y aún así no duermo. Cada noche es peor. Miller suspiró. Mira, Isaac, no eres el primer forastero que viene a trabajar a esos terrenos y termina mal. No es fácil lidiar con huesos, con historias viejas. La gente empieza a ver cosas. Este pueblo vive de esos fantasmas, turísticamente hablando, pero algunos se los toman demasiado en serio. No me gustó cómo hablaba de eso, como si mi terror fuera una anécdota más en su lista. No son solo fantasmas, insistí. He leído sobre el Wendigo. Creo que algo se despertó con la excavación y está hambriento. Apenas pronuncié esa palabra, los labios del sheriff se apretaron. Esas son historias de las tribus del norte, dijo. No tienen que ver con este campo de batalla. Las historias se mueven, respondí, al igual que la gente. Nos miramos en silencio un momento. Él rompió la mirada primero, dirigiéndola a una pila de papeles sobre el escritorio. «Puedo enviar una patrulla a dar una vuelta por la zona del motel esta noche», concedió, «solo para que estés más tranquilo. Pero no puedo abrir una investigación formal por un monstruo de leyenda. Y te recomiendo que hables otra vez con el doctor Vega o con quien sea que te esté tratando. A veces la mente arma rompecabezas raros con las partes que tiene». Salí de ahí con una mezcla de frustración y vergüenza. Otro adulto más que me miraba como si fuera un niño asustado por sombras en la pared. Lo peor era que una parte de mí también me miraba así. Esa tarde, al regresar a la excavación, encontré algo distinto en la fosa que habíamos dejado a medio cubrir. El cuerpo que había dejado parcialmente descubierto estaba más expuesto. No solo se había caído la lona, la tierra alrededor parecía removida desde abajo, como si algo hubiera empujado desde dentro hacia la superficie. Llamé a Mateo. «¿Estuviste aquí antes de mí?», pregunté. «No», respondió acercándose. «Llegué hace 10 minutos. ¿Qué pasó?». Se agachó a inspeccionar el cuerpo. Frunció el ceño. «Qué raro», murmuró. «La caja torácica parece más abierta que ayer». Mi estómago se revolvió. Los huesos del pecho se veían desplazados, como si alguien hubiera metido la mano entre ellos para buscar algo. No había rastros de animales ni de herramientas. Comencé a sentir un zumbido en los oídos. El bosque alrededor se volvió más denso, más opresivo. Aunque había otros miembros del equipo trabajando a pocos metros, sus voces parecían venir de muy lejos, como si estuvieran al otro lado de un muro invisible. «Necesito aire», dije. Me alejé de la fosa, tropezando con raíces, hasta llegar a un claro cercano donde la luz caía en chorros entre las ramas. Me apoyé en un tronco, jadeando. «Estás alimentándolo», dijo una voz detrás de mí. Me giré de golpe, esperando ver al Wendigo. En su lugar vi a un hombre. Estaba de pie, a unos 5 pasos de mí, medio oculto en la sombra de un árbol. Era alto, pero no de forma antinatural. Su piel era morena, curtida por el sol, con arrugas finas alrededor de los ojos y la boca. El cabello negro le caía hasta los hombros, con mechones plateados aquí y allá. Llevaba recogido un lado con una trenza delgada. Un parche de cuero cubría su ojo derecho, atado con una cinta que se perdía en la nuca. El ojo izquierdo me observaba con una atención tan intensa que por un momento olvidé respirar. Vestía ropa que no encajaba del todo con ninguna época, una chaqueta larga de cuero oscuro, gastada en los codos, una camisa gris de cuello alto y pantalones sencillos, botas robustas manchadas de barro seco. En la mano derecha sostenía algo parecido a un bastón, aunque el modo en que lo sujetaba me hizo pensar más en un arma. Era una vara de madera oscura, del largo de un antebrazo, con el mismo símbolo grabado que había visto en la astilla que encontramos con el cadáver. La runa parecía más profunda, más pulida por el roce de los dedos. «¿Quién es usted?», pregunté, todavía con el corazón golpeándome el pecho. «Este es un sitio restringido. No puede estar aquí». «Claro que puedo», respondió, con un acento que no supe ubicar de inmediato. Había algo antiguo en su forma de arrastrar algunas sílabas, como si el español hubiera pasado por varias bocas distintas antes de la suya.
He estado viniendo a lugares como este desde mucho antes de que pusieran cintas amarillas. Mi mirada se desvió al símbolo de su bastón. Esa marca. La vi en una astilla que encontramos con un cuerpo y se dibujó en el espejo de mi cuarto. ¿Qué es? Él inclinó la cabeza apenas, evaluándome. Una pregunta para otro momento, dijo. Por ahora solo importa esto. Estás alimentando al Wendigo, y si sigues así, no va a conformarse con huesos viejos. Sentí un pinchazo de rabia. ¿Usted también cree en el Wendigo?, repliqué. ¿Qué es esto? El club de los locos del pueblo. Su expresión no cambió, pero sus ojos, ese único ojo oscuro visible, parecieron ponerse aún más serios. Yo no creo, dijo en voz baja. Yo lo he cazado. La palabra casado cayó entre nosotros con un peso casi físico. Me reí, sin humor. ¿Casado? ¿Cómo se caza algo que se mete en tu cabeza, que se sienta sobre tu pecho mientras duermes? Ni siquiera sé si es real. Tal vez todo esto sea un brote psicótico, y usted solo es una alucinación más. El hombre dio un paso adelante. El aire alrededor de él pareció cambio de temperatura, como si un frente frío lo siguiera. Soy tan real como ese olor que llevas pegado, dijo. Me di cuenta de que estaba respirando por la boca. El hedor a carne podrida se había intensificado desde que llegó. Pero no venía de él. Venía del bosque, del suelo, de mí mismo. ¿Quién es usted?, repetí. Más apagado. Se detuvo a 1 metro de distancia. Pude ver entonces las cicatrices. Había una que cruzaba desde la frente hasta la mejilla izquierda, bordeando el ojo sano. Otra rodeaba su cuello, como si algo hubiera intentado arrancarle la cabeza. Sus manos tenían marcas de quemaduras antiguas, la piel rugosa. Me llamo Alonso, dijo por fin. Alonso de Morales. Nací cuando en tu tierra aún quemaban libros y personas por hablar con la gente equivocada. He tenido muchos nombres desde entonces, pero para lo que nos concierne, puedes llamarme cazador. ¿Cazador de qué?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. De lo que te está mirando desde las sombras de ese campo. Alzó un poco el bastón. La runa pareció absorber la luz. De los que se alimentan del hambre y del miedo, de los monstruos que hacen que los hombres se coman entre sí. Sentí un vértigo extraño, un mareo que no era físico, como si, de pronto, la excavación, el motel, la consulta del psiquiatra, todo hubiera sido el preludio de otra historia vieja que él traía sobre sus hombros. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto?, pregunté, sin entender del todo por qué me interesaba. Alonso soltó una risa corta, sin alegría. 5 siglos y un poco más, dijo. He perdido la cuenta exacta. La última vez que la llevé con seriedad tenía 470 y tantos. Ahora ya da igual. Eso es imposible. Más imposible era la primera vez que vi a un hombre comerse a su hijo y luego seguir con hambre, respondió con cierta brusquedad. Desde entonces, las cosas imposibles se han vuelto mi comida diaria. Lo miré, sin saber si reír, llorar o salir corriendo. La lógica me decía que aquel hombre estaba tan loco como yo. Otra parte, más profunda, reconocía algo en su mirada, una vieja familiaridad con el horror. ¿Por qué yo?, pregunté al final. Hay muchas personas trabajando en la excavación. ¿Por qué el Wendigo me escogió a mí? Alonso bajó un poco la mirada, como si pensara si debía decir la verdad o no. Luego volvió a fijarla en mí. Porque te reconoce, dijo. Porque llevas el hambre en los huesos desde niño. Porque has pasado años rodeado de muertos sin aprender a ser indiferente. Porque cuando encontraste la runa, algo dentro de ti dijo sí en lugar de no. Eres un terreno fértil. Aquello me dolió más que cualquier diagnóstico clínico. ¿Y qué propone?, dije. ¿Que me vaya, que abandone el proyecto y lo deje comiéndose a otra persona? Si te vas ahora, no te soltará, respondió Alonso. Y si te quedas, puedes elegir entre servirle o enfrentarlo. No hay tercera opción. ¿Y usted? ¿Qué papel juega? Yo estoy aquí para lo mismo de siempre, dijo, con una sombra de cansancio cruzándole el rostro. Para detenerlo, o al menos para encadenarlo de nuevo. Pero esta vez no puedo hacerlo solo. Necesito a alguien a quien ya haya tocado. Y ese eres tú. El peso de sus palabras se asentó en mi pecho como una piedra. Quise negarme, rechazar todo aquel absurdo. Pero el recuerdo del Wendigo sobre mí, su voz en mi mente, el olor constante, mi incapacidad de dormir, nada de eso desaparecía con la incredulidad. Enséñeme, escuché decir a mi propia voz. Si realmente sabe cómo detenerlo, enséñeme.
escucharme. Alonso asintió lentamente, como si hubiera estado esperando buenas y malas noticias al mismo tiempo. Empezaremos por el principio, dijo, por cómo llegué a esto, porque si no entiendes la naturaleza de tu enemigo y de quienes lo cazan, repetirás mis errores. Y créeme, no quieres eso. Caminamos juntos hasta el borde del claro. Desde ahí se veía el campo de excavación, las fosas abiertas como bocas en la tierra, los cuerpos blanqueados parcialmente expuestos. Tuve la sensación de estar en el escenario de una obra que llevaba siglos representándose en bucle, y solo ahora me habían dado un papel sin preguntarme. Mientras bajábamos la pendiente, Alonso empezó a hablar con una voz más baja, como si recitara una historia que se había contado demasiadas veces a sí mismo. Era el año en que expulsaron a los judíos de España, dijo, en que los reyes católicos celebraban conquistas y hogueras. Yo era un muchacho de 20 años, quizá menos, hijo de nadie importante, con demasiadas preguntas en la boca y poca paciencia para callarlas. Su tono, su mirada perdida en un punto del pasado, me arrastraron con él. Sentí el bosque desaparecer poco a poco, reemplazado por un olor a humo de leña, a aceite de lámpara, a mar lejano. Las palabras de Alonso pintaron una ciudad a orillas del río, con calles estrechas y edificios de piedra húmeda, con ropas pesadas y rostros tensos. Sevilla, dijo sin decirlo, una Sevilla de carruajes y gritos, de lenguas mezcladas. Servía como ayudante en una botica, continuó. Me interesaban las hierbas, los ungüentos, los efectos que tenían sobre el cuerpo, pero me interesaba aún más lo que la gente susurraba cuando creía que nadie la escuchaba. Historias sobre espíritus, maldiciones, criaturas que salían en las noches sin luna. Un día, alguien vino a buscarme, no por mis conocimientos de plantas, sino por mi mala costumbre de creer en voces prohibidas. Mientras hablaba, su narración me arrastró por completo. Dejé de sentir el peso de mis botas en la tierra de Virginia. Estaba caminando detrás de un joven Alonso por las callejuelas de piedra de una ciudad llena de banderas y estandartes, escuchando el repicar de campanas, llamando a misa y el murmullo de oraciones temerosas. Una mujer de ojos verdes y manos callosas, dijo Alonso, se presentó en la botica. Traía un niño en brazos, pálido, con fiebre, pero cuando vio que había otros clientes, solo me miró y dijo, esta noche, tras la medianoche, en la puerta del río, y se fue. No pude evitar interrumpir. ¿Era una bruja?, pregunté, casi susurrando. Era algo más complicado que eso, respondió. Esa noche, mi curiosidad pudo más que mi prudencia. Fui al río. El Guadalquivir olía a pescado y a basura, como siempre. Ella estaba ahí, envuelta en una capa gruesa. El niño ya sin temblor, dormido. Me miró con una mezcla de burla y lástima. Imaginé la escena. El agua oscura reflejando una luna amarillenta, barcos amarrados, sombras moviéndose en los muelles. La mujer sacando algo de su bolsa, una cajita de madera clara, tallada con símbolos extraños. Me dijo, escuchas historias de monstruos, Alonso. Te ríes con tus amigos en la taberna. Dices que no los temes. Yo te pregunto, ¿quieres ver a uno? Y yo, idiota, dije que sí. Su voz se endureció. El paisaje en mi mente se hizo más oscuro. Me llevó a las afueras, a una casa donde nadie quería entrar. Decían que estaba maldita. Allí vivía un hombre que había regresado de una guerra en el norte. Volvió rico, pero cambiado. No salía de noche, y cuando lo hacía, los perros aullaban y las gallinas dejaban de poner huevos. La Inquisición lo vigilaba, esperando excusa para acusarlo. Pero eran cobardes para entrar sin pruebas. Alonso respiró hondo. La mujer me hizo quedarme fuera y observar por una rendija. Dentro, el hombre estaba sentado frente al fuego, con la mirada perdida. Tenía la piel pegada a los huesos, aunque sus arcas estaban llenas de grano. Sus manos se movían inquietas como buscando algo. Cuando la mujer entró, él sonrió. Una sonrisa que no pertenecía a ningún humano. Y entonces lo vi cambiar. Yo también lo vi, en mi mente. El hombre se desfigurando, los dientes afilándose, las uñas creciendo en garras, sus ojos hundiéndose. No tan monstruoso como el Wendigo
algo que se había sentado en mi pecho, pero cercano, un bosquejo. Había comido carne humana en aquella guerra del norte, dijo Alonso en voz baja, y quedó marcado. Lo que antes era un hombre ahora era una puerta abierta. Algo entró por ella, algo que se parecía demasiado a la criatura que te está persiguiendo ahora, aunque tenía otro nombre. No lo llamaban Wendigo allí, lo llamaban de muchas formas, pero el hambre era la misma. La historia siguió. Vino el momento en que la Inquisición entró a la casa, alertada por denuncias de brujería. Vinieron las hogueras, las torturas, las acusaciones contra la propia mujer de ojos verdes, a quien culparon de todos los males por atreverse a nombrarlos. Y vino el momento en que Alonso, joven y aterrado, hizo un pacto sin saberlo. Me ofrecieron un trato, recordó con amargura. Los hombres de sotana y el ser que habitaba a aquel hombre. Uno prometía salvar mi alma si delataba a la bruja. El otro prometía salvar mi pueblo si aceptaba llevarme una parte de su carga. Yo era joven, torpe, orgulloso, quise salvar a todos. Escogí la peor opción posible. Intenté engañar a ambos. Al final, la mujer murió en una hoguera. El hombre poseído fue ejecutado como demonio. El espíritu del hambre se liberó y en el proceso dejó una marca en Alonso, una quemadura invisible que lo ató a una tarea. No morirás, le dijo aquella cosa, en la oscura lengua de la noche del norte que no era la suya, traducida en la mente de Alonso en promesa y condena. Hasta que hayas visto todo el hambre del mundo, hasta que no quede nadie como yo, caminando libre, cazarás, porque si no, te devorará la culpa y yo volveré en cada fuego que enciendan. Desde entonces, Alonso se convirtió en algo entre hombre y castigo. Edad detenida en algún punto avanzado pero no final, heridas que deberían matarlo, cerrándose con cicatrices imposibles, décadas deslizándose convertidas en siglos, mientras buscaba rastros de los monstruos que nacían donde la humanidad se traicionaba a sí misma. Cuando su historia volvió al presente, estábamos sentados en una roca cerca de la fosa, con el atardecer tiñendo el bosque de un naranja pálido. Yo tenía la garganta seca. Así que lleva más de 500 años cazando estas cosas, dije, apenas capaz de abarcarlo. En bosques nórdicos, en desiertos, en ciudades bombardeadas, respondió, mirando a lo lejos. Cada época inventa su propio rostro para el hambre y la desesperación. Cada época le da un nombre distinto al monstruo, pero siempre es el mismo fondo. El Wendigo solo es una de sus caras, pero esta cara en particular es testaruda. Lo estudié con más atención. Las cicatrices, el parche, la rigidez de sus movimientos y sobre todo sus ojos. Había un cansancio tan profundo en ellos que me pregunté cómo seguía levantándose cada día. ¿Nunca ha querido parar?, pregunté. Después de tantos siglos, ¿nunca ha dicho basta? Muchas veces, respondió sin dudar. Hubo guerras que me rompieron incluso más que estas criaturas. La última vez que casi tiré todo fue en la mitad del siglo pasado, cuando los hombres se mataban a una escala para la cual ni los monstruos estaban preparados. Se levantó, haciéndome un gesto para que lo siguiera hacia el auto. Te contaré eso después. Por ahora necesitamos investigar qué clase de lazo exacto tiene este Wendigo con este campo, y sobre todo, cómo ha usado a los hombres antes. Los siguientes días fueron una mezcla extraña de investigación y terror. Alonso se instaló en el mismo motel donde yo me hospedaba, en una habitación al final del pasillo. La recepcionista lo miró con desconfianza cuando llegó con su bastón de madera tallada y una mochila vieja al hombro. Su piel morena y su cabello largo no encajaban en el paisaje blanco y cansado del pueblo. ¿Viene por la excavación?, preguntó la mujer, forzando una sonrisa. Vengo por lo que se mueve debajo de ella, respondió él, en un tono que la hizo fruncir el ceño. Cuando subió a su cuarto conmigo, escuché cómo, abajo, la recepcionista murmuraba algo sobre gente rara que atraen los muertos, y recé en silencio para que no llamara a la policía. La primera noche que durmió cerca de mí, descubrí otra faceta de él. Estábamos sentados en mi habitación, con mapas del campo de batalla extendidos sobre la cama, fotografías de las fosas abiertas, registros históricos del conflicto. Alonso trazaba líneas invisibles con los dedos,
dedos, midiendo distancias entre colinas, calculando visibilidad, recordando cosas que había visto en otros lugares. En 1916, dijo señalando un punto en uno de los mapas, vi algo parecido en Europa. Trincheras eternas, barro hasta la cintura, hombres que se volvían locos viendo morir a sus compañeros. Un Wendigo se alimentó no de la carne, sino de la idea de que la muerte no tenía sentido. Eso lo volvió poderoso. Pensé que esas criaturas solo aparecían donde había canibalismo, dije. Eso es lo más evidente, respondió. Pero el hambre adopta formas, hambre de esperanza, de justicia, de paz. Cuando el vacío se vuelve demasiado grande, algo viene a ocuparlo. Cerca de la medianoche mis párpados se cerraban solos. Por primera vez en días, el cansancio físico superaba al miedo. Alonso notó mi lucha. «Duerme», dijo. «Yo me quedo despierto». «¿Usted no duerme?», le pregunté retirando papeles del costado de la cama. «Lo mínimo posible», respondió, con una mueca que no era sonrisa ni disgusto. «Cuando lo hago, las cosas que he visto vienen a visitarme, y no siempre vienen solas. Aún así, en algún momento de la madrugada, yo me hundí en un sueño pesado. No sé cuándo exactamente, solo sé que desperté sobresaltado por un sonido que no identificaba. Era un murmullo, palabras entrecortadas en varios idiomas que no entendía. Jadeos, como los de alguien que huye en sueños. Me incorporé, confuso. El reloj marcaba las 4:10. La luz apagada dejaba entrar apenas un resplandor azul desde el estacionamiento. En esa penumbra vi a Alonso sentado en la silla junto a la ventana, pero no estaba despierto. Su cabeza caía hacia un lado, los labios moviéndose en susurros. Su mano apretaba el bastón con tanta fuerza que los nudillos se blanqueaban. Me acerqué, dudando si despertarlo. Sus ojos, debajo de los párpados, se movían de lado a lado, agitándose como si persiguieran sombras. «No», murmuró, en una lengua que no pude reconocer. Luego cambió al español, ronco. «No más fuego, no más niños, no otra vez». Una lágrima le resbaló por la mejilla y desapareció en la barba. Entonces, por un segundo, algo cambió en la habitación. El aire se volvió más denso, más caliente. El olor a humo llenó mis fosas nasales. No al humo de cigarro o de leña, sino al de edificios ardiendo, al de carne chamuscada. Cerré los ojos y vi destellos. Una ciudad bombardeada, edificios hechos escombros, personas corriendo sin rumbo, sirenas a lo lejos. El cielo era un techo negro roto por destellos anaranjados, y en medio de todo una criatura distinta al Wendigo de mi motel, más baja, rechoncha, con piel oscura cuarteada por grietas incandescentes, como si estuviera llena de brasas. Caminaba entre los escombros tocando paredes con sus manos quemadas. Cada lugar donde ponía la palma prendía fuego, aun si era de piedra. En sus ojos no había hambre, sino gozo cruel. Se alimentaba de la destrucción pura. Vi a Alonso más joven, sin tantas arrugas pero con el mismo parche, persiguiendo a la criatura entre ruinas. Llevaba en la mano un arma rara, una combinación entre hacha y lanza, con la misma runa tallada en el mango. Lanzó el arma, que se clavó en la espalda del monstruo. Este gritó sin voz y por un momento pareció que se apagaba. Pero entonces una bomba cayó cerca. El mundo se volvió blanco. Cuando el ruido se disipó, la criatura se había ido. Solo quedaban más muertos, más fuego, más ceniza. Alonso, en mi habitación, apretó los dientes como si reviviera ese instante. Murmuró algo en alemán, luego en otra lengua que sonó eslava. Sus manos temblaron. Quise tocar su hombro, sacarlo de esa pesadilla, pero apenas rocé su piel, sentí un latigazo de dolor que me subió por el brazo. Retiré la mano jadeando. Él se despertó de golpe, incorporándose como si alguien lo hubiera empujado desde dentro. Su ojo se abrió, desenfocado, y tardó unos segundos en reconocerme. «¿Lo viste?», preguntó con la voz ronca. «Asomado», respondí sin entrar en detalles.
una ciudad en llamas, una criatura de fuego. Asintió, como si no necesitara más. Alemania, 1943, dijo. Creí que estaba cazando al último de ellos, pero la guerra misma le daba tanta comida que siempre aparecía otro. Fue cuando estuve más cerca de dejar de hacerlo, dejar que el mundo se consumiera solo. Pensé, si los hombres quieren destruirse, que lo hagan. ¿Por qué yo tengo que ser el que intente impedirlo? ¿Y por qué siguió?, pregunté. Porque en medio de la destrucción vi a una niña, respondió, hundiendo la mirada en el suelo. No tendría más de 6 años. Estaba sentada en una escalera, abrazando una muñeca chamuscada. Todo a su alrededor ardía, pero ella miraba el fuego como si fuera algo normal, como si ya no recordara otro mundo. Me miró. Vi en sus ojos el mismo vacío que he visto en las víctimas del Wendigo, del hambre, de la tortura. Vi que si nadie hacía nada, el mundo entero se llenaría de miradas como esa, y no pude soportarlo. Guardó silencio unos segundos. Así que me levanté otra vez. Fui por mi arma y seguí cazando. En esa habitación mal ventilada de un motel de pueblo, con 2 tazas vacías sobre la mesa y un mapa del siglo XIX extendido entre nosotros, comprendí que el cansancio de Alonso no era solo físico, era un agotamiento del alma, un peso de 500 años de ver lo peor de la humanidad y de los monstruos que esa humanidad engendraba. Los días siguientes, trabajamos juntos en una rutina extraña. De día, yo seguía asistiendo a la excavación, fingiendo normalidad frente al equipo. Alonso se mantenía en los bordes, invisible para la mayoría, observando el bosque, marcando árboles con pequeños cortes, como si trazara un mapa invisible. De tarde, íbamos al archivo municipal, revisando documentos sobre el campo de batalla de 1861. Encontramos relatos de soldados que, atrapados en un invierno particularmente cruel durante la guerra, se habían perdido en el bosque. Algunos nunca regresaron. Otros volvieron cambiados, más delgados, con una mirada fija que asustaba a sus compañeros. Se hablaba en cartas de cosas que no se podían nombrar, de ollas en las que se cocinaba algo que no era cerdo ni res. Hay un punto de ruptura siempre, explicó Alonso, pasando los dedos por una hoja amarillenta. Un momento en que alguien decide comer lo que no debe. Ese momento abre la puerta. Debemos encontrarlo. Encontramos también referencias a rumores indígenas anteriores a la guerra. Ese bosque había sido, siglos antes, territorio de una nación nativa que ya no existía como tal, absorbida, desplazada. Sus historias hablaban de un espíritu del hambre que andaba entre los árboles en invierno, castigando a los que acaparaban comida mientras otros morían de frío. Un anciano de esa comunidad había tallado símbolos en ciertos árboles, en trozos de madera que colgaban en chozas, para contener al espíritu. La runa de la astilla y del bastón de Alonso no era exactamente la misma que aparecía en esos relatos, pero se le parecía. Tenía la misma idea de círculos incompletos, de líneas que se bifurcaban. Esta no es una runa nórdica, dijo Alonso una tarde, mientras sostenía su bastón frente a la ventana del archivo, aunque muchos la llaman así por ignorancia. Es un glifo de una nación antigua del norte. Los tuyos los borraron de los mapas, pero sus signos siguen aquí, si sabes buscar. Su propósito es muy concreto. No mata al espíritu, lo fragmenta. Fragmentarlo, repetí. Piensa en la esencia de una criatura como esta como en un río caudaloso, explicó. No puedes detenerlo con las manos, te arrastraría. Pero si cavas canales, pequeñas acequias a los lados, puedes desviar partes de ese flujo. Este glifo es un sistema de canales. Cada línea, cada curva, guía una porción del hambre hacia un lugar donde no puede hacer tanto daño. No la destruye, pero la debilita, la obliga a dispersarse. ¿Y por qué solo funciona en esta madera?, pregunté, tocando el bastón. La superficie era lisa, pero tenía una densidad extraña, como si algo vivo todavía latiera dentro. Porque este árbol creció sobre una fosa común de otra época, respondió. Sus raíces se alimentaron de huesos marcados por el mismo espíritu. Absorbió parte de esa energía y la transformó en algo más manejable.
Cuando tallas el glifo en esta madera, creas una especie de espejo para el monstruo. Se ve en él y se reconoce, y eso lo atrae, porque los monstruos, como los hombres, no pueden resistirse a mirarse a sí mismos. ¿Y entonces qué? Insistí. ¿Lo atrapas? Si logras que su esencia entre en contacto directo con la runa, sí, dijo Alonso. La madera absorbe una parte, el resto, confundido, se dispersa. Tarda años, décadas, en recomponerse. A veces no lo consigue del todo, pero el precio es alto. ¿Qué precio? Alonso sostuvo mi mirada y en sus ojos vi una tristeza vieja. Siempre hay un ancla, dijo. Alguien que lo atrae, alguien en cuya mente ya ha entrado. Sin ancla, la runa es solo un dibujo bonito. Con ancla, se convierte en una puerta por la que puedes sacarlo. Pero esa puerta se abre en ambos sentidos. Comprendí, con un nudo en la garganta, lo que insinuaba. Quiere decir que eres el ancla más fuerte que ha tenido en años, confirmó. Por eso te eligió, por eso te muestra tu padre, tus miedos, quiere aferrarse, pero podemos usar eso en su contra. No estaba seguro de querer ser herramienta de nada. Mi vida ya se estaba desmoronando a una velocidad alarmante. En esos días, dejé de contestar algunas llamadas de Clara. No sabía cómo explicarle que pasaba las noches con un cazador de 500 años, hablando de espíritus del hambre. Cuando por fin respondí, 2 días después, su voz sonó herida. ¿Estás bien?, preguntó. El hospital llamó. Dijeron que les avisaste que tal vez te quedarías más tiempo, que estás lidiando con algo. Estoy cansado, dije sin adornos. Cosas del trabajo, nada grave. Mentí mal. Ella lo notó. ¿Estás volviendo a verlo?, susurró. A él, su forma de decirlo me heló. ¿A quién? Al que veías de niño, Isaac. Al hombre en la esquina del cuarto. El que decías que te miraba mientras dormías. Ese que dijiste que se había ido cuando empezamos a vivir juntos. Recordé esos años de infancia en que la pobreza y el miedo alimentaban mis pesadillas. Recordé la sombra alargada que se paraba en la esquina de mi cuarto, siempre que el hambre en casa era más intensa, cuando las discusiones de mis padres subían de tono. Mi madre decía que era imaginación. Mi padre no decía nada, solo me abrazaba más fuerte. Creí que ya no lo veía, murmuré. Tal vez nunca se fue, dijo Clara en voz baja. Tal vez solo se escondió. Ven a casa, Isaac, te lo suplico. Esto no va a terminar bien. Miré a Alonso, que me observaba desde su cama, sin juzgar, solo atento. Sabía que él sabía lo que estaba pasando al otro lado de esa llamada. Sabía que sabía el precio que esas decisiones cobraban en la gente. No puedo, Clara, dije, sintiendo cómo se rompía algo entre nosotros al pronunciar esas palabras. Si me voy ahora, no va a seguirme solo a mí. Se quedará aquí, con otra gente, con otras familias. No puedo. Ella guardó silencio unos segundos. Siempre has querido arreglar el mundo entero, dijo al fin, con tristeza. Pero no sabes arreglarte a ti mismo. Si no vuelves en una semana, Isaac, no sé si seguiré aquí esperándote. La llamada terminó como una puerta que se cierra despacio, pero sin posibilidad de abrirla de nuevo. Esa fue una de mis primeras pérdidas claras. Mi relación colgando de un hilo por elegir enfrentar algo que tal vez ni siquiera existía para los demás. La otra pérdida llegó pronto. En la excavación, mis descuidos se hicieron más frecuentes. Una mañana tropecé y casi derribé una mesa llena de restos clasificados. Otra tarde etiqueté mal una caja de huesos, mezclando 2 cuerpos que pertenecían a unidades distintas. Mateo cubría mis errores como podía, pero el resto del equipo empezaba a murmurar. El director del proyecto, un académico severo que había depositado en mí bastante confianza, me llamó a un lado. Isaac, dijo, con los labios apretados, no eres el mismo de otros proyectos. Estás distraído, cometes errores básicos. Esto no es aceptable. Hay familias que esperan este trabajo para cerrar duelos de generaciones. Lo sé, respondí, sintiendo vergüenza y rabia mezcladas. Me ocuparé. Es temporal. No puedo tolerar que sea temporal si afecta el resultado, dijo. Te voy a pedir que te tomes una semana. Considera esto una suspensión temporal. Toma el tiempo para arreglar lo que sea que te pasa. Si después de eso sigues igual, tendré que sacarte definitivamente del equipo.
Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier visión del Wendigo. Mi trabajo era más que un sueldo para mí, era un sentido de propósito, y ahora, por algo que nadie más podía ver u oler, lo estaba perdiendo. Esa noche, desesperado, busqué otro tipo de ayuda. Fui a la pequeña iglesia al final de la calle principal de Ash Lake. Era una construcción modesta, de madera, con un pequeño vitral de colores pálidos. Dentro no había nadie, solo bancos viejos y el olor a cera y a humedad. Me arrodillé en uno de los bancos delanteros, mirando el crucifijo sobre el altar. No soy particularmente religioso, pero en momentos de quiebre, uno busca cualquier cosa que prometa consuelo. Si hay alguien escuchando, susurré, sin siquiera saber a quién me dirigía. Necesito que me digas si estoy loco o si algo más está pasando, si es castigo, señal, enfermedad, lo que sea, pero esta ambigüedad me está destrozando. Escuché pasos suaves detrás de mí. El sacerdote, un hombre mayor de piel muy clara, cabello blanco ralo y manos nudosas, se sentó a mi lado. Todos venimos aquí por ambigüedades, dijo con voz calmada, nunca por certezas. ¿Quieres hablar? Le conté una versión filtrada de todo. Hablé del insomnio, de la figura sobre mi cama, del hambre, del símbolo. No dije la palabra Wendigo, temeroso de que se riera o me echara. Él escuchó en silencio, a veces asintiendo. En mi país de origen, dijo cuando terminé, mi abuela hablaba de un espíritu que se sentaba sobre el pecho de la gente que dormía. Decía que se alimentaba de los remordimientos y de las cosas no dichas. La ciencia lo llama parálisis del sueño. La superstición lo llama demonio. Tal vez no importa tanto el nombre, sino lo que revela de ti. ¿Cree que esto es un demonio? Pregunté. Creo que estás cargando demasiado, respondió. Muertos sobre muertos, guerras sobre guerras. Y creo que, sin darte cuenta, has convertido tu trabajo en una forma de penitencia personal. Eso te hace vulnerable a tu mente, a lo que sea que pueda deslizarse en sus grietas. Entonces, ¿no va a exorcizarme? Intenté bromear. Sonrió apenas. El exorcismo que necesitas empieza por dormir, por comer bien, por reconocer tus límites. Puedo rezar contigo si quieres, pero no esperes milagros si no haces también tu parte humana. Acepté la oración, aunque las palabras se me resbalaron como agua por encima. Salí de la iglesia con una paz momentánea que duró exactamente hasta que llegué a la esquina. Allí, apoyado contra un poste de luz, estaba el Wendigo. No en su forma descarnada de pesadilla, no como mi padre. Esta vez había elegido otro rostro, el de Clara. Tenía su mismo cabello recogido, su misma expresión entre preocupada y tierna. Llevaba incluso la chaqueta azul del hospital, pero sus ojos eran erróneos. En lugar del café cálido que conocía, eran dos cuencas negras con un brillo amarillento en el fondo. «Vuelve conmigo», dijo, con la voz exacta de ella. «Déjalo todo, ven a casa, no puedes salvarlos a todos». Sentí las piernas volverse de piedra. «Eso no eres tú», dije en voz muy baja. «¿Quién te dice que no?», respondió. «Conozco tus recuerdos, puedo replicar cada gesto, cada caricia, puedo ser lo mejor de lo que fue, porque no me canso, no me decepciono». Dio un paso hacia mí. Su sonrisa se ensanchó demasiado, rasgando las comisuras de la boca más allá de lo humano. La piel se estiró, dejando ver destellos de carne cruda. «Solo tienes que decir que sí, Isaac, al hambre, a la verdad, a lo que siempre has sabido, que lo que te hizo fuerte fue el miedo a no tener y que nunca será suficiente». El olor a carne podrida y leche agria me golpeó. Caminantes del pueblo pasaban a unos metros, sin notar nada, como si atravesaran una zona de aire distinto. Una mujer empujó un cochecito de bebé, mirando su celular, sin levantar la vista hacia la figura monstruosa delante de mí. Me di cuenta, en ese instante, de hasta qué punto estaba solo en aquello. Nadie más lo veía. Me giré y corrí, dejándolo atrás. Sentí su risa sin sonido persiguiéndome por la calle. Desesperado,
Llamé a la única persona que todavía no había intentado, una curandera de la que me habló una de las señoras de limpieza del motel, una mujer hispana que me vio tan pálido una mañana que me dio un té de manzanilla sin preguntar. Conozco a alguien que ve cosas que los médicos no ven, dijo. Vive a las afueras. Si lo que tienes es mal de ojo, se lo lleva. Si es cosa de la cabeza, al menos te escucha. La casa de doña Estela estaba en una colina, rodeada de árboles frutales, frascos colgando de las ramas con líquidos de colores, cintas con oraciones atadas a las cercas. Al entrar, el olor a ruda y incienso me golpeó. Era una mujer de piel cobriza, ojos pequeños, pero vivos, cabello blanco trenzado. Me miró desde la puerta como si hubiera estado esperando. «Traes muerto pegado», dijo, sin saludo previo. «Trabajo con muertos», respondí, cansado. «Es normal». «Este no es de esos», replicó, negando con la cabeza. «Este es viejo y hambriento. Huele a invierno». «¿Qué hiciste, muchacho?», conté otra vez. Me senté frente a su mesa de madera mientras ella prendía velas, sacaba cartas gastadas y un cuenco con agua. Pasó un huevo sobre mi cabeza, murmurando palabras que nunca había oído. Lo rompió luego en el vaso. La clara no se quedó normal. Se elevó en hilos largos, formando figuras. Algunas parecían garras, otras rostros alargados sin ojos. Un olor a hierro llenó el cuarto. «Eso no es solo tu mente», dijo ella, seria. «Hay algo que vino contigo del campo, algo que estaba dormido y tú despertaste, y ahora te lame los talones». «¿Puede quitármelo?», pregunté con una súplica infantil. Sacudió la cabeza. «Yo puedo rodearte de cosas que lo incomoden, que lo distraigan, pero lo que te agarró es grande. Eso le toca a otro tipo de cazadores, no a una vieja con hierbas». Me miró fijo. «Pero te digo una cosa, no vayas solo. Esa hambre se alimenta de la soledad, del que nadie cree. Busca a quien haya peleado con cosas así antes. Si lo enfrentas solo, te comes o te conviertes en uno de ellos». «Ya encontré a alguien», respondí, pensando en Alonso. «Un hombre raro. Dice que lleva siglos cazándolos». «Entonces escúchalo», dijo ella, «aunque te cueste, y no dejes que ese hambre te haga elegir a quién quieres salvar». Me dio un pequeño saquito de tela con hierbas y piedras, atado con una cuerda roja. «Esto no lo va a matar», advirtió, «pero te recordará que hay cosas de este lado, y no solo del lado de ellos. Agárrate a eso cuando te hable en la noche». Al volver al motel encontré a Alonso esperándome en el pasillo. Tenía el ceño más fruncido de lo habitual. «La recepcionista llamó a la policía», dijo, sin rodeos. «Dijo que deambulas por las noches hablando solo, que sales corriendo sin pagar la cuenta del bar de la esquina, que asustas a los demás huéspedes. Estás llamando la atención equivocada». Como para confirmarlo, un coche patrulla se detuvo frente al motel en ese momento. Bajó el sheriff Miller, acompañado de otro oficial más joven. Sus ojos se posaron primero en mí, luego en Alonso. La incomodidad fue inmediata. «Señor Herrera», dijo el sheriff acercándose, «hemos recibido varias quejas sobre su comportamiento, y ahora me entero de que anda con este caballero, rondando por los alrededores del campo de batalla después de la hora permitida». Miró a Alonso con una mezcla de recelo y desdén. «¿Es usted familiar de él?», preguntó. «No», respondió Alonso antes de que yo pudiera decir nada. «Solo un viajero». «Pues sus viajes por aquí preocupan», replicó el sheriff. «Gente con aspecto extraño merodeando donde hay equipo caro, fosas abiertas, huesos sagrados para algunos. No quiero problemas. Este pueblo ya tiene suficientes fantasmas sin que vengan otros de fuera». La palabra extraño me molestó. No era solo por la ropa de Alonso, era por su piel, su cabello largo, su parche. Vi en los ojos del sheriff ese juicio rápido que se activa con automatismo. «No se parece a nosotros, no pertenece». «Alonso está ayudándome», dije, cruzando los brazos, «y no ha tocado nada de la excavación. Usted tampoco está en condiciones de saber quién lo ayuda y quién lo hunde», respondió Miller con dureza.
Venga mañana por la mañana a la estación. Quiero revisar su permiso para seguir en ese proyecto. Y usted señaló con la barbilla a Alonso. Sería mejor que buscara otro lugar donde quedarse. Aquí no acostumbramos a forasteros que se creen dueños de nuestros muertos. Alonso sostuvo la mirada del sheriff un segundo. Vi en su ojo una chispa de algo antiguo, algo que había visto miles de veces encarnado en diferentes rostros de autoridad. Miedo disfrazado de desprecio. No respondió. Solo asintió, giró y regresó a la habitación. Cuando la patrulla se fue, él estaba empacando su mochila. No les hagas caso, dije, sentándome en la cama. Lo que hacemos es importante. Siempre es lo mismo, murmuró Alonso. Pensé que con el tiempo la gente entendería mejor. Pero 500 años después, sigo siendo el extranjero raro que incomoda. Antes me llamaban moro, luego gitano, luego sudaca en otros lugares. Ahora solo soy el tipo sospechoso. Siempre he sido el que está del lado incómodo de la puerta. ¿Por qué sigues haciéndolo entonces?, pregunté. Podrías simplemente dejar de ir a donde no te quieren. Me miró con una mezcla de ternura y ironía. Porque ellos no son los que me llaman, respondió. Son las cosas que tú has empezado a ver. Esas no entienden de fronteras ni de documentos, solo de hambre. Y mientras existan, alguien tiene que decirles que ya comieron suficiente. Esa noche, antes del enfrentamiento final, antes del plan con la runa y el ancla, supimos que ya no había vuelta atrás. Habíamos descubierto, en una carta escrita por un soldado en el invierno de 1861, el punto de ruptura. Hablaba de un grupo de hombres atrapados en una colina, sin provisiones, rodeados por el enemigo y la nieve. Uno de ellos, un sargento llamado Whittaker, había desaparecido por 2 días y vuelto con las manos manchadas de algo que no era barro. Desde entonces, las cosas en el campamento cambiaron. La gente enfermaba sin razón. Se oían pasos pesados alrededor de las tiendas por la noche. Cuando la nieve se derritió, se encontraron huesos que no encajaban con los registros. Whittaker fue la puerta, dijo Alonso, leyendo el asiento desgastado de la carta con la linterna. El primer anfitrión de este Wendigo aquí. Cuando murió, algo de él quedó en el suelo, y ese algo ha estado dormido hasta que tú empezaste a mover los huesos. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté. Lo sacamos de su madriguera y lo obligamos a mirarse en la runa, respondió Alonso. Pero elegimos el lugar y el momento. El lugar fue la fosa más profunda de la excavación. Esa noche, después de que el equipo se fue, yo regresé con Alonso. Llevábamos linternas, una pala, el bastón con la runa y el pequeño saquito de doña Estela. El cielo estaba cubierto de nubes. No había luna. El frío era distinto al de días anteriores. No era solo por la hora. Era un frío que parecía venir de abajo, de la tierra. Cada vez que clavaba la pala, sentía como si perforara una capa de aire más denso. Alonso me explicó el ritual, si podía llamarse así, con precisión pragmática. Vas a bajar a la fosa, dijo. Te quedarás de pie sobre los restos de Whittaker. Lo llamaste durante 7 días sin saberlo. Hoy lo harás sabiendo. Hablarás en voz alta de tus miedos, de tu hambre. No adornes. La honestidad lo atrae más que cualquier mentira. Yo pondré la runa en la tierra, a tus pies. Cuando él aparezca, cuando traiga sus formas, no huyas. Míralo, deja que entre un poco más. Y cuando sientas que ya no puedes más, me dirás una palabra. ¿Cuál?, pregunté. Basta, respondió. Entonces yo haré mi parte. Plantaré la runa en su sombra, pero recuerda, cuanto más se acerque, más se aferrará a ti. Te dirá cosas que nadie más sabe. Usará la voz de tu padre, de Clara, de todos tus muertos. No le contestes, solo escucha y sostente. Si hablas, lo alimentas. Tragué saliva, mirando la fosa como si fuera la boca de una criatura. Los huesos brillaban pálidos bajo la luz de la linterna. ¿Y si no digo basta?, murmuré. Entonces tal vez te lo lleve con él, respondió, sin adornar. Y yo tendré que elegir entre salvar al mundo de este Wendigo o salvarte a ti. Bajé a la fosa con una mezcla de terror y determinación. La tierra crujía bajo mis botas. El olor era insoportable, una concentrada suma de todos los hedones que había percibido hasta entonces. Me coloqué sobre donde, según los registros, se había encontrado el cuerpo de Whittaker. Podía imaginar sus manos huesudas extendiéndose bajo mis pies.
Alonso se quedó arriba, al borde, con el bastón en la mano. Cuando empiece, no me mires, dijo. Solo concéntrate en él. Apagué mi linterna. La de Alonso quedó como un halo distante encima. El resto fue oscuridad. Al principio, nada sucedió. Solo mi respiración, acelerada, y el golpeteo de mi corazón reverberando en las paredes de tierra. Sentí el saquito de doña Estela en el bolsillo interior de mi chaqueta. Lo apreté como un niño agarra un talismán. Recordé las palabras de Alonso. Habla de tu hambre. No sé si estás escuchando, dije al vacío. Mi voz sonó extraña, opaca, pero supongo que lo estás. Siempre lo haces. Tomé aire. Tengo hambre de descanso, continué. Desde niño, mis padres trabajaban siempre. No había pausa, no había ferias, solo cansancio. Cuando murió mi padre pensé, ahora descanso yo por él, pero no pude. Encontré este trabajo para estar siempre ocupado, para no pensar en mí. Me rodeé de muertos para no tener que lidiar con los vivos. La palabra vivos se quedó flotando. Tengo hambre de justicia, seguí. Por los que nunca supieron dónde quedaron sus hijos, sus hermanos. Por eso empecé a excavar, pero esa hambre se volvió agujero, y tú encontraste la forma de meterte. El aire empezó a enfriarse aún más. El vaho salió de mi boca, visible incluso en la oscuridad. Tengo hambre de no tener miedo, dije en voz más baja, de no ser ese niño que se levantaba en la noche a ver si la nevera tenía algo nuevo, de no temer que la gente que amo se vaya como mi padre, como los soldados en estas fosas. Y tú lo sabes, por eso estás aquí. El frío respondió. No fue una ráfaga de viento, sino una presión física, como si la atmósfera dentro de la fosa se hubiera solidificado. La tierra a mi alrededor dejó de oler a humedad para oler a vacío, a ese aroma estéril y metálico de la nieve antigua. Entonces emergió. No salió de la tierra como un cadáver reanimado, ni bajó de los árboles. Simplemente se condensó desde la oscuridad, justo frente a mí. Primero fue una mancha más negra que la noche, luego una silueta de extremidades imposibles, y finalmente esos ojos. 2 pozos de icor amarillo flotando a la altura de mi rostro. La voz resonó dentro de mi cráneo, vibrando en mis dientes. «Hambre», susurró. Esta vez no era la voz de mi padre, ni la de Clara. Era una cacofonía, 1000 voces superpuestas, soldados llorando, niños gimiendo, ancianos rezando. Era el sonido puro de la necesidad. Eres un recipiente perfecto, Isaac. Tan vacío, tan lleno de miedo a perder. Déjame llenarte. Una garra fría, material y etérea al mismo tiempo, se posó en mi hombro. El peso fue abrumador. Mis rodillas temblaron. Sentí cómo esa frialdad penetraba la chaqueta, la piel, el músculo, buscando el hueso, buscando el calor de mi vida para extinguirlo. Quise correr. Mi instinto gritaba que trepara por las paredes de la fosa, que gritara, que huyera a donde hubiera luces y gente. Pero recordé los ojos de Alonso, su cansancio de siglos. Recordé a Clara y su súplica. Si corría ahora, correría para siempre. La criatura acercó su rostro al mío. Pude ver la mandíbula desencajada, los jirones de piel grisácea que colgaban como banderas derrotadas. «Come», ordenó la voz en mi mente, mostrándome imágenes de carne cruda, de saciedad bestial, de olvidar el dolor humano para abrazar el instinto animal. Olvida la pena, olvida las facturas, el hospital, la soledad. Solo existe el hambre y la comida. La tentación fue terrible. Por un segundo sentí una paz prometida en esa oscuridad, la paz de no tener que preocuparse nunca más por ser bueno o suficiente, solo ser, solo devorar. Mi mano rozó el saquito de doña Estela en mi bolsillo. La textura áspera de la tela me ancló a la realidad, a la tierra, a mi humanidad imperfecta. Miré esos ojos amarillos, no con desafío, sino con lástima. «No», dije, y mi voz salió firme, sorprendiéndome a mí mismo. «Mi hambre es mía, mi miedo es mío, no te los voy a dar». La criatura rugió, no con sonido, sino con una onda de choque psíquica que me hizo sangrar la nariz. La garra en mi hombro se apretó, clavándose. El dolor fue agudo, real,
Ahora, Isaac, gritó Alonso desde arriba, su voz tensa como una cuerda de violín, pero yo sabía que aún no era el momento. Tenía que atraerlo más, tenía que hacer que creyera que me tenía. Me dolió ver morir a mi padre, confesé, mirando directamente a esa oscuridad abismal. Me duele fallarle a Clara. Tengo miedo todos los días, pero ese dolor es lo que me hace vivo. Tú solo eres un eco, eres polvo, eres nada. El Wendigo se abalanzó. Su boca imposible se abrió para engullir mi cabeza, para arrancar mi conciencia del cuerpo. Sentí su aliento helado en mis pestañas. Sentí cómo mi propia alma empezaba a despegarse, succionada por ese vacío. En ese instante de conexión total, cuando sentí su desesperación infinita mezclarse con la mía, grité la palabra: ¡Basta! Fue un grito gutural que rasgó mi garganta. Alonso no dudó. Hubo un silbido en el aire y luego un golpe seco, sordo. El cazador había saltado dentro de la fosa. En un movimiento fluido, clavó el bastón de madera oscura directamente en la sombra que me envolvía, justo en el centro de lo que sería su pecho, si tuviera uno. El mundo se volvió blanco y azul. La runa tallada en el bastón se encendió con una luz violenta, cegadora. No era fuego, era algo parecido a la electricidad estática, un relámpago atrapado en la madera. Sentí una vibración brutal que me lanzó hacia atrás, contra la pared de tierra de la fosa. El Wendigo aulló. Esta vez el sonido fue real, físico, un chillido que hizo que los árboles del bosque temblaran y los pájaros salieran volando en la oscuridad a kilómetros de distancia. Vi cómo la luz de la runa actuaba como un remolino. La sombra negra de la criatura se deformaba, estirándose, siendo succionada hacia los canales tallados en la madera. El monstruo intentó aferrarse a mí, a la tierra, a los huesos de Whitaker bajo nuestros pies. Pero la madera de la fosa antigua, la madera del bastón, era más fuerte. Era un espejo y el monstruo, obligado a ver su propia vacuidad, no pudo resistirlo. ¡Mírate!, rugió Alonso, sujetando el bastón con ambas manos, mientras la energía crepitaba alrededor de él, quemándole los guantes, chamuscándole las mangas. Mira lo que eres, solo hambre, y el hambre se acaba cuando no hay nada que comer. Con un último estallido, la figura se desintegró. No hubo explosión de sangre ni de vísceras. Simplemente, la cohesión de la sombra se rompió. Se convirtió en humo, en polvo, en un olor a ozono y a tierra mojada que el viento nocturno arrastró hacia las copas de los árboles y disipó en la inmensidad del cielo. El bastón de Alonso brilló una vez más, intensamente, y luego se apagó, humeante. El silencio cayó de golpe. Un silencio absoluto, pesado, pero limpio. Ya no había zumbido en mis oídos. Ya no había presión en el pecho. Me dejé resbalar hasta quedar sentado en el barro, jadeando, tocándome el hombro donde la garra me había herido. La chaqueta estaba rasgada y tenía 3 líneas rojas en la piel, pero eran heridas superficiales. Alonso estaba de pie frente a mí, apoyado en el bastón como si fuera lo único que lo mantenía vertical. Respiraba con dificultad. Su parche se había movido un poco, y por primera vez vi la cicatriz profunda y vacía que había debajo. Parecía haber envejecido 100 años en 10 segundos. «¿Va, se fue?», pregunté con voz temblorosa. Alonso escupió a un lado. «Disperso», corrigió con voz ronca. «Fragmentado. Le tomará décadas, tal vez un siglo, volver a juntar suficiente conciencia para ser algo más que una mala sensación en este bosque. Para cuando vuelva, ni tú ni yo estaremos aquí». Me tendió la mano. La tenía temblorosa y manchada de hollín, pero su agarre fue firme cuando me ayudó a levantarme. «Lo hiciste bien, Isaac», dijo, mirándome con su único ojo bueno. Había respeto allí, un respeto triste de soldado a soldado. «Fuiste un buen ancla, no te rompiste. Salimos de la fosa con dificultad. Al llegar arriba, el aire del bosque se sentía increíblemente dulce. Olía a pinos, a tierra mojada, a otoño. El hedor a carne podrida había desaparecido por completo. Caminamos hasta el claro donde habíamos dejado el auto. Me detuve antes de abrir la puerta. «¿Qué hará ahora?», le pregunté. Alonso guardó el bastón en una funda de tela gruesa que llevaba en la mochila. Lo trató con cuidado,
como si fuera material radiactivo. El bastón está lleno, dijo. Necesito llevarlo a un lugar donde pueda descargarse de forma segura. Hay un monasterio en los Cárpatos, o tal vez vaya al desierto de Sonora. El sol ayuda. Se colgó la mochila al hombro y me miró. ¿Y tú? Miré mis manos. Ya no temblaban. La sensación de ser observado, esa paranoia constante que me había acompañado durante semanas, se había esfumado. Pero sabía que algo había cambiado. Había visto el abismo. Sabía que los monstruos eran reales. Voy a pedir esa semana libre, dije. Tal vez 2. Voy a ir a casa. Voy a decirle a Clara todo, o al menos lo que pueda creer. Y voy a dormir. Alonso asintió. Duerme, dijo, y come. Aliméntate de cosas buenas. El hambre siempre vuelve, Isaac. El secreto no es eliminarla, sino saber con qué saciarla. Gracias, Alonso, dije. Quise preguntar más. Quise saber si volvería a verlo, si había más como él. Pero entendí que nuestra intersección en el tiempo había terminado. Cuídate, muchacho, respondió él. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la carretera principal, alejándose de las luces del auto. Su figura, con la chaqueta larga y el andar cansado, se confundió rápidamente con las sombras de los árboles. Pero esta vez las sombras no me parecieron amenazantes, solo eran oscuridad, y la oscuridad es necesaria para que uno pueda descansar. Subí a mi camioneta. Antes de arrancar, saqué el teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de Clara. Marqué su número. Contestó al segundo tono con la voz llena de miedo. ¿Isaac? Cerré los ojos, apoyando la frente en el volante. Una lágrima caliente, de puro alivio, rodó por mi mejilla. Hola, Clara, dije. Y por primera vez en mucho tiempo, mi voz sonó como la mía. Ya voy a casa. Por la cafetera. Tengo una historia muy larga que contarte. Arranqué el motor y dejé atrás el bosque, los huesos y la tumba vacía, conduciendo hacia el amanecer que ya empezaba a teñir de gris el horizonte. Tenía hambre de desayuno, de un abrazo, de vida, y por primera vez sabía exactamente cómo saciarla.